Lo que quiero compartir con ustedes hoy es un principio que nos ayuda a experimentar esta realidad espiritual, porque la verdad es que hay muchas promesas en la Biblia para nosotros y hay una bendición enorme en todas las promesas que Dios nos ha dado, pero muchas veces nosotros no sabemos cómo conectarnos con esas promesas y cómo traerlas a nuestra vida y hacerlas vivencial en nuestra vida. Pero la verdad es que esta promesa de bendición a través del favor inmerecido de Dios es algo que funciona en nuestra vida cuando nosotros, al entenderlo, al comprenderla, damos los pasos correctos para poder traerla y hacerla parte de nuestra vida. Por ejemplo, dijimos y enseñamos también que lo que le da fundamento a ese favor inmerecido de Dios sobre nuestra vida es la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, a través de la cual Él hizo de cada uno de los que creemos en Él personas justas. Cuando yo creo esa verdad, cuando yo camino en esa verdad, cuando yo me veo cada día no solamente como una persona que es limpiada, que es perdonada por la sangre del Cordero de Dios, no solamente como una persona que tiene el perdón de Dios, sino también como una persona que es justa en Jesucristo y por lo que Jesucristo hizo, yo empiezo a caminar en libertad. Yo cada día me levanto, le doy gracias a Dios porque me ha perdonado, porque aun si en el transcurso del día me equivoco en algo o peco en algo, tengo la certeza y la seguridad de que ya hay una base de perdón en la obra de Jesucristo para mí y una decisión del Padre. Así que camino en una conciencia de perdón, camino en una conciencia de limpieza, camino en una conciencia clara de que a los ojos de Dios yo soy un hombre justo, no por mis propias obras, no por lo que yo pueda hacer, sino por causa de lo que Jesucristo hizo y por la fe que Él me ha permitido tener y desarrollar en Él. Y empiezo a ver el favor de Dios sobre mi vida en todas las áreas, en diferentes áreas. No soy exento a las dificultades, no soy exento a las tormentas, pero cuando vienen esas tormentas, muchas veces, aún cada día, tengo la oportunidad de ver que hay un favor de Dios, que hay una gracia de Dios que se despliega hacia mi vida para guardarme, para librarme, para salvarme, para bendecirme. Así que un principio que quiero compartir hoy es la necesidad que tenemos de enfocarnos en el Señor Jesucristo y en su obra y no en nosotros mismos. La necesidad que tenemos de enfocarnos, todo el tiempo estar enfocados en el Señor Jesucristo y en su obra y no en nosotros mismos ni en nuestras obras. Asumo que estoy hablando a un grupo de personas que han reconocido sinceramente al Señor Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador personal. Un pueblo que ha sido seducido por el amor de Dios y que ha decidido rendir su vida a Él para permitir que Él viva su vida en nosotros. Asumo que estoy hablando a gente que reconoce su imperfección, pero que desea de todo corazón ser perfeccionado en el carácter de Cristo. ¿Amén? Ok, la Biblia enseña claramente, para entrar en nuestro tema de hoy, enfocándonos en el Señor Jesucristo y en su obra y no en nosotros mismos. La Biblia enseña claramente que quienes hemos creído en el Señor Jesucristo, no solamente hemos sido limpiados y perdonados de todos nuestros pecados, no solamente hemos sido hechos justos, somos justos, sino que además hemos sido puestos en Cristo o hemos sido unidos a Cristo. Dice claramente la Escritura que el que se une al Señor se hace un espíritu con Él, un espíritu con Él. Así que muchas veces en el Nuevo Testamento ustedes van a encontrar que la Biblia declara que nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, estamos en Cristo. Estamos en Cristo.
Así que la manera bíblica correcta de mirarnos a nosotros mismos es mirarnos en Cristo. La manera bíblica correcta de mirarnos a nosotros mismos debe ser mirarnos en Cristo, porque hemos sido puestos por Dios en Cristo, porque el solo hecho de creer nos pone en Él, porque el solo hecho de creer nos une a Él. Cuando yo me miro a mí mismo, debo mirarme en Cristo, debo verme en Cristo. Allí es donde estamos. Allí es donde Dios nos ha puesto al nacer de nuevo. Esa es nuestra posición espiritual. Ahora, de esta verdad se desprende otra verdad maravillosa, liberadora. Y es que entonces cuando Dios nos ve, Dios no nos mide, Dios no nos evalúa, Dios no nos juzga según nuestra conducta, que ciertamente muchas veces es imperfecta e incorrecta. ¿Por qué no lo hace? Porque al mirarnos, Dios nos ve en Jesús, y por su obra de amor en la cruz del Calvario, y gracias a su vida entregada y a su sangre derramada en la cruz del Calvario, y gracias a que Él llevó toda la culpa que nosotros merecíamos y toda la condenación que nosotros merecíamos, Él puede vernos entonces en Cristo, sin culpa, sin pecado y sin condenación, libres del castigo, totalmente justificados. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 verso 1 claramente dijo: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Así que, mis amados, lo que estamos diciendo es que así como Dios nos ve en Cristo, el enfoque nuestro no debe estar en nosotros mismos, separados de Cristo o independientes de Cristo, sino en Cristo. El enfoque nuestro debe estar siempre en el Señor Jesucristo y en su obra. Hay un verso de la Escritura que compartimos en una de las enseñanzas, la que tuvimos acerca de la necesidad que tenemos de enfocarnos en el amor de Dios y no en nuestro propio amor, basado en la primera de Juan, capítulo 4. Voy a volver a leer 2 versículos que en ese momento compartimos para hablar de una verdad que la Biblia dice acerca de nosotros y que tiene fundamento en la realidad de la obra completa y acabada del Señor Jesucristo a nuestro favor. Dice primera de Juan, capítulo 4, verso 16 y 17. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice así: así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. De esta manera se hace realidad el amor en nosotros, para que en el día del juicio tengamos confianza. Y esta es una parte bien interesante. Dice el apóstol: porque nosotros somos en este mundo tal como Jesucristo es. Porque nosotros somos en este mundo tal como Jesucristo es. Cuando tú escuchas esto, si tú miras tu propia vida y te enfocas en tus propias conductas, te enfocas en tu imperfección, te enfocas en lo que aún hay dentro de ti que debe ser cambiado, pero que por una u otra razón no ha sido cambiado, tal vez un poco de envidia todavía, o tal vez orgullo, o no sé cuántas cosas. Cuando tú te miras a ti mismo y te separas de Cristo, tú dices: esto no es verdad. Yo no soy como Jesucristo es. Pero la Escritura nos está asegurando que cada uno de nosotros es en este mundo
como es Jesucristo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos apropiarlo? La única manera de hacerlo es en Cristo, viéndonos en Cristo, considerándonos en Cristo. Sabemos que estamos en Él y que ciertamente por la obra completa y acabada del Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario, el Señor Dios no solamente nos limpió y nos perdonó todos nuestros pecados, sino que nos hizo justos. Nos hizo justos a sus ojos. Y entonces nos dio toda su complacencia y todo su amor. Toda su complacencia y todo su amor. Mis amados, necesitamos considerar seriamente cómo Jesucristo es hoy, para entonces, al hacer el ejercicio del mirarnos en Cristo y del vernos en Cristo, poder tener un concepto correcto, adecuado de nosotros mismos. Es decir, ponernos de acuerdo, que nuestra propia mirada sobre nosotros mismos se ponga de acuerdo con la mirada que Dios tiene acerca de nosotros mismos. Vamos a considerar al Señor Jesucristo hoy, como Él es hoy, porque la Biblia está diciendo en el verso que ya leímos, que nosotros somos en este mundo tal como Jesucristo es. ¿Cómo es Jesucristo? Un primer versículo que nos muestra al Señor Jesucristo hoy está en Hebreos, capítulo 10, versos 11 al 13. Hebreos 10, 11 al 13. Dice: bajo el antiguo pacto, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, bajo el antiguo pacto el sacerdote oficiaba de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote, está hablando del Señor Jesucristo, se ofreció a sí mismo a Dios. Juan el Bautista dijo de él: es el Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo. Es el sacrificio que Dios ofrece por nuestros pecados. Y dice: se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. ¿Qué hizo después? Dice: luego, lógicamente, sabemos, murió en la cruz, fue sepultado, pero luego resucitó de entre los muertos. El Padre lo resucitó de entre los muertos. Y dice entonces el verso 13: luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que todos sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. El Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre en las alturas, en ese lugar de honor. Allí está esperando. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Él ya cumplió toda la obra que tenía que hacer aquí en la tierra. En esa obra Él nos redimió, nos limpió, nos rescató para el Padre, pero también venció todos los principados, todos los poderes, todas las potestades de maldad. Y simplemente está allí victorioso, esperando que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Esta verdad la afirma el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, en el capítulo 1, versos 20 al 23. Él está orando por los efesios para que reciban revelación acerca de muchas cosas. Y una de las cosas que él pide que les sea revelado a los cristianos en Éfeso es que entiendan la clase de poder de Dios que está disponible a su favor. Y dice que ese mismo poder, dice, es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Estoy leyendo el verso 20 al 23 del capítulo 1. Es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Y dice: ahora Cristo entonces está allí sentado en ese lugar de honor, muy por encima de todo
sean gobernantes o autoridades, o poderes o dominios, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, escuche bien esto, para beneficio de la iglesia. Vuelvo a leer. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Nuestro Señor Jesucristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Nuestro Señor Jesucristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades, poderes, dominios, que el príncipe de aquí, que el príncipe de allá, que el gobernador de maldad de aquí o de allá. Nuestro Señor Jesucristo está sentado muy por encima de todos ellos y sobre todo cualquier otro, no solamente de este siglo, sino también del venidero. Sí, Él merece un aplauso. A veces miramos la realidad espiritual fuera de foco. Se equivocan quienes niegan la existencia de poderes, principados, potestades, autoridades de maldad, gobiernos y gobernadores y príncipes, y todo eso se equivocan quienes la niegan. Pero se equivocan también quienes viven dando un protagonismo y una autoridad que ya no tienen. Porque el Señor Jesucristo fue puesto ya sobre todos ellos, sobre todos ellos. Así que si Dios nos ve a nosotros, y si Dios dice que somos en este mundo como Jesucristo es, si Dios nos está viendo como ve a Jesucristo, también nosotros entonces, por su inmerecido favor, y solo por eso, no porque lleguemos a merecerlo, solo por su inmerecido favor, estamos en la misma posición de descanso, de honor y de autoridad. ¿Cuántos lo creen? Es lo que la Biblia dice de nosotros. Y esta verdad la confirma más adelante el mismo apóstol Pablo en la misma carta a los Efesios. En el capítulo 2, del verso 4 al 7, vuelvo a leer de la Nueva Traducción Viviente. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues Dios nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Claramente dice la Escritura, porque estamos unidos a Cristo Jesús, porque se nos dio la gracia y se nos abrieron los ojos para creer en Él, y lo confesamos de todo nuestro corazón como nuestro único y suficiente Señor y Salvador personal, quedamos unidos a Él. Entonces Dios nos resucitó con Él y nos sentó con Él en los lugares celestiales. ¿Qué significa estar entonces sentados con Cristo en los lugares celestiales? ¿Qué es lo que eso significa? ¿Saben? Significa sobre todas las cosas que Dios nos ha puesto en una posición de descanso y de reposo en la obra completa y acabada del Señor Jesucristo. Que Dios nos ha puesto ya en una posición de descanso y de reposo en la obra completa y acabada del Señor Jesucristo.
la voluntad del Padre al hacerlo. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios nos sentó con Él? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Porque a Él le plació. No solamente que vivamos con una conciencia de que somos gente limpia y somos gente perdonada, porque somos perfectos en nuestras acciones, no, por el poder limpiador de la sangre de Jesucristo y por el valor de su sacrificio. A Dios le plació que vivamos no solamente como personas justas por sus propias obras, porque hacemos méritos propios para ser justos delante de Dios. No, porque Jesucristo, el justo, nos da de su justicia. Al Padre le plació entonces que además de eso, nosotros vivamos en descanso. La vida cristiana tiene que ser una vida de descanso. La vida cristiana tiene que ser una vida de reposo. ¿Por qué muchos de nosotros, cuando conocemos al Señor, no nos alcanza el fuego para ir y contarle a todos de lo que estamos viviendo? Vamos, les contamos a todos, nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros de trabajo. Sentimos la limpieza de la sangre del Señor Jesucristo. Sabemos que somos perdonados. Y empezamos a compartirlo. ¿Por qué dejamos de hacerlo? ¿Por qué se nos apaga esa pasión? ¿Por qué se nos apaga ese fuego? Porque empezamos a vivir una vida cristiana incorrecta. Quiero decir, una vida cristiana llena de falsas cargas y de falsos trabajos, pretendiendo alcanzar lo que ya Dios nos ha dado y pretendiendo vivir en nuestra propia capacidad, habilidad de fuerza, en una vida que Dios ya nos ha otorgado en Cristo Jesús. Y entonces experimentamos frustración, fracaso y pensamos que la vida cristiana no funciona. Y claro, si decimos, pero si yo mismo no estoy viviendo eso, ¿con qué ganas le cuento a otro o le hablo a otro? Pero Dios quiere que vivamos una vida en descanso. Dios quiere que vivamos una vida de reposo. Dios quiere que asumamos, que nos apropiemos de esta posición de reposo y de descanso. Estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y eso implica confiar y depender completamente de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Para caminar y experimentar la bendición de Dios, mis amados, en todas las áreas de nuestra vida, necesitamos ver, creer, experimentar el estar sentados con Cristo. Es decir, necesitamos vivir en reposo y en descanso en la obra del Señor Jesucristo. Por mucho tiempo pensé que la manera como se experimentaba esta verdad era teniendo como una experiencia mística, como que algo pasara, ¿no? Y entonces tenía mis momentos de ayuno, de orar en lenguas, y estaba esperando que conmigo pasara algo como lo de Pablo, ¿no? Que fue subido al tercer cielo, y entonces que tuviera una experiencia donde me viera sentado en los lugares celestiales y cosas así. Pero saben, el Señor tuvo misericordia de mí y me enseñó que no necesito buscar experiencias místicas para saberme, sentirme sentado con Cristo en los lugares celestiales. Porque empiezo a vivir sentado con Cristo en los lugares celestiales cuando, entendiendo la obra completa y acabada del Señor Jesucristo, confío plenamente en su obra. Confío totalmente en su obra y empiezo a caminar en descanso. Sé que soy un hombre perdonado, sé que soy un hombre limpiado, sé que soy un hombre justo, sé que dentro de mí está el Espíritu de Dios, sé que Él sabe y conoce mis imperfecciones y lo que todavía me falta
Él sabe todo eso, pero Él está trabajando en mi vida. Yo confío en Él, yo descanso en Él y tengo la plena certeza, la seguridad absoluta que la obra del Señor Jesucristo es suficiente para una vida de comunión con el Padre, para una vida de relación íntima con Él, para experimentar su amor cada día, en todo tiempo y en todo momento. Aún en los momentos de dificultad, aún en los momentos donde queda expuesta nuestra imperfección, aún después de un alboroto en la casa, puedo saber, sí, hay imperfección en mí todavía, es verdad, pero también hay una verdad, y es que he sido limpiado, he sido perdonado, soy justo. Y eso me da derecho, me da acceso al favor de Dios. Entonces el mismo favor de Dios viene y convierte la dificultad en bendición. Porque no dice que a los que le amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Esa es la voluntad de Dios, mis amados. Ese es el deseo de Dios. Por eso Él nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales, porque quiere que caminemos en descanso, en reposo. ¿Cuál es el engaño de Satanás? ¿Qué pretende Satanás? Que nos enfoquemos en nosotros mismos, que pretendamos una vida victoriosa separados de Cristo, basándonos en nuestro propio desempeño, nuestras propias obras, nuestro esfuerzo humano. Y a veces pareciera noble, claro, yo tengo que hacer, claro. Pero cuando caemos en esta trampa de desenfocarnos de Cristo y enfocarnos en lo que podemos hacer o en lo que podemos ser, caemos de la gracia, nos separamos de Cristo, quedamos dependiendo de nosotros mismos. Y como la imperfección es una realidad en nosotros, el enemigo la usará para llenarte de acusación, de condenación, de desánimo, de frustración, descalificación, fracaso. Y nosotros mismos llegaremos a pensar, no merecemos el favor de Dios, no lo merezco. Cuando el apóstol Pablo se enfocó en sí mismo, en su propio esfuerzo para agradar a Dios mediante el cumplimiento de la ley, como no pudo lograrlo, como la ley exige, como la ley demanda, él se sintió miserable de mí, pero encontró una salida, la persona del Señor Jesucristo. Pero gracias sean a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién me librará? El Señor Jesucristo. Dios nos está llamando a enfocarnos en la persona del Señor Jesucristo, no en nosotros mismos. Es el llamado de Dios a sus hijos, a su pueblo, que apartemos ese enfoque de nosotros mismos y lo pongamos en Jesús. Como dice el escritor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe. Es la voluntad de Dios que arraiguemos nuestra vida en su perfecto amor, que nos arraiguemos en ese perfecto amor suyo por nosotros. Escribió Pablo también a los Efesios, capítulo 3, verso 19, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Cómo se experimenta la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios? ¿Cómo? La Biblia lo dice, si tú experimentas cuánto te ama Dios, si tú experimentas cuánto te ama Cristo. Es un amor demasiado grande para comprenderlo, para entenderlo. Pero si tú lo experimentas, en la medida en que tú empieces a experimentar y en la medida en que cada vez experimentes más cuánto Él te ama, en esa misma medida entonces empezarás a ser completado con la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la bendición? Dos cosas para terminar. ¿Cuál es la bendición de enfocarnos en el Señor Jesucristo y en su obra y no en nosotros mismos? Bueno, allí es donde los milagros comienzan a suceder en nuestra vida.
Ahí es donde los milagros empiezan a pasar. ¿Recuerdan la experiencia que tuvieron los apóstoles cuando después de la multiplicación de los panes y de los peces y después de dar de comer a una gran multitud, el Señor Jesús les dijo que se fueran adelante, que Él se iba a quedar despidiendo la multitud y que Él subió al monte a orar? Y que entonces dice la Escritura que mientras Él estaba allí orando, ya entrada la noche, los discípulos estaban en la mitad del lago y se levantó una fuerte tormenta. Y el Señor Jesús entonces vino a ellos caminando sobre las aguas. Y ellos tuvieron gran miedo porque pensaron que se trataba de un fantasma. El Señor Jesús tuvo que tranquilizarlos, decirles: no teman, soy yo. Y entonces el atrevido del Pedro, cuando escucha no teman, soy yo, le dice: bueno, Señor, si realmente eres tú, haz entonces que camine sobre las aguas. Y ciertamente salió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Pero un instante después dice la Escritura que cuando Él puso su mirada en las circunstancias, cuando Él empezó a ver la tormenta, cuando Él empezó a ver el mar embravecido, ¿qué pasó? Empezó a hundirse. Es decir, cuando Él quitó la mirada de Jesús. Si la Biblia nos dice que Él puso sus ojos en eso, nos está haciendo notar que antes los tenía puestos no en el mar embravecido, sino en Jesús. Tenía sus ojos puestos en Jesús. Cuando nos enfocamos en el Señor y en su obra, es cuando los milagros comienzan a suceder en nuestra vida. Cuando mantenemos nuestro enfoque en Jesús. Miren, esto es lo más poderoso que podemos hacer. Mantener nuestro enfoque en Jesús es lo más poderoso que podemos hacer. A veces frente a una circunstancia de dificultad nos llenamos de angustia y queremos hacer cosas prácticas. Yo soy uno de los que caigo en eso, pero ¿qué hago para solucionar la situación? ¿Sabes? Lo más poderoso que tú puedes hacer en un momento de dificultad, de angustia, en un momento de tormenta en tu vida, es enfocarte en el Señor Jesús. Es enfocarte en Él, es lo más poderoso que puedes hacer, porque cuando te enfocas en Él, entonces el milagro puede tomar lugar. Si no te enfocas en Él, que es lo que normalmente todos hacemos, nos enfocamos en las circunstancias y empezamos a hablar de las circunstancias y a quejarnos de las circunstancias y a temer las circunstancias, y el enemigo empieza a llenar nuestra mente con cosas más allá de las circunstancias. Entonces va a pasar esto y lo otro, y entonces no va a haber plata y me van a embargar y entonces voy a perderlo todo y entonces me voy a morir. Y claro, nuestros corazones se llenan de angustia, de tribulación, se afectan en gran manera. Vuelvo a decirlo, en cualquier circunstancia o situación de tormenta, lo más poderoso que tú puedes hacer, que tú y yo podemos hacer, es enfocarnos en Jesús, en el Señor Jesús y en su obra completa y acabada. Termino con esta historia que también ustedes conocen muy bien. El Señor Jesucristo fue a visitar a unos amigos muy queridos. Se llamaban Lázaro, se llamaban Marta y se llamaban María. 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Eran sus amigos, les amaba. Y el Señor fue a esa ciudad y lógicamente iba a llegar ¿a dónde? A la casa de sus amigos. Cuando el Señor Jesús llegó, Marta empezó a pensar en qué darle al Señor Jesús. ¿Cómo lo recibo? ¿Qué le preparo? La casa no está seguramente lo suficientemente arreglada. Corra rápido, hay que barrer, hay que trapear, hay que limpiar el polvo. Hay que hacer esto y lo otro. ¿Y qué le preparo? Tal vez esto. Y estaba preparando algo y decía: no, pero es el Señor Jesús, Él merece mucho más. ¿Qué le preparo? Algo más rico. Y entonces tal vez esto otro. Y va a la nevera, si habían neveras, y dice: pero no hay esto. Entonces corra a la tienda a comprar lo que falta, porque es que es el Señor Jesús y yo tengo que atenderlo, y yo tengo que demostrarle, y yo tengo que decirle cuán agradecida estoy que esté aquí en mi casa. ¿Y qué pasó? Se llenó de afán
y se llenó de angustia. Pensando en su quehacer para el Señor, se llenó de afán y se llenó de angustia. Su otra hermana María, cuando supo que el Señor venía, se llenó de alegría, de gozo, lo recibió y no perdió tiempo. Señor, enséñame. Se sentó a sus pies. Dime, cuéntame, explícame, háblame. Ella lo exprimió todo lo que pudo. Ella se dedicó a recibir de Él. María estaba enfocada en darle a Jesús algo que fuera digno de Él. Y terminó llena de angustia y de preocupación y de afán. María se enfocó en recibir de Jesús, se enfocó en Él, en su belleza. Yo creo que estaba ahí con cara de ponqué, de torta, escuchando sus enseñanzas, deleitándose. Y Marta no se aguantó y le protestó al Señor. Y no te da nada que yo estoy aquí, mire, ocupada con esto aquí, con esto aquí. Y ella ahí sentada. ¿Y qué le dijo Jesús? Ella escogió la mejor parte y no le será quitada. Ella escogió la mejor parte y no le será quitada. Mis amados, el Señor Jesús mismo nos prometió que si nos enfocamos en Él, todas las bendiciones nos serán añadidas. En Mateo 6 Él dijo: si buscan primeramente el reino de Dios. El reino de Dios tiene un rey. ¿Quién es el rey? Jesucristo. Y toda su justicia, la justicia del reino, no nuestra justicia propia. ¿Quién es la justicia del reino de Dios? Jesucristo. El Señor estaba diciendo esto de Él mismo. Si ustedes buscan el reino de Dios y toda su justicia, si ustedes me buscan a mí, entonces todo lo demás les será añadido. Te aseguro, si tú te enfocas en Jesús, Él vendrá para hacer que reines en vida sobre todas tus tormentas. Sobre todas tus tormentas.